Bienvenidos amigos, bienvenidos. Aquí estamos con historias para contar. Y si es la primera vez que llegas a este canal, te sugiero que revises todas las publicaciones que se han hecho desde el mes de mayo hasta el día de hoy, desde el primer día de mayo hasta el día de hoy, porque vengo contándoles historias y algunas han sido en la voz de los protagonistas. Otras, como esta que les voy a contar hoy, no es en la voz de ellos, porque en Cuba, después de tanto horror y después de tanta represión, no siempre te encuentras con seres humanos que estén dispuestos a, bueno, pues presentar el rostro y contar su historia, la de su familia, contar lo que vio, lo que vivió. Vivir en dictadura, vivir bajo una bota férrea criminal y vivirlo desde que naces hasta que mueres en algunos de los casos y desde que eres un niño hasta el día de hoy, bueno, pues no es tan placentero como algunos pueden imaginar. Dicho esto, bueno, pues voy entonces a conversar con ustedes, a contar la historia que forma parte de todo este recorrido que yo hice por la zona de Manicaragua, allá en el Escambray, en el centro de Cuba, en la zona montañosa centro-sur de Cuba. El recorrido que yo hice por toda aquella región, por todos aquellos pueblos, para escribir este y otros libros, porque, bueno, ya en el sistema de publicaciones está este libro, está otro que se ha dedicado a los pueblos cautivos, que lo hice en colaboración con otros dos grandes amigos y dos patriotas cubanos, Pedro Corso y Amado Rodríguez, que ya no está con nosotros, y también otro que hice dedicado a pues uno de los comandantes alzados contra el régimen en el Escambray, Osvaldo Ramírez, una biografía contextualizada en la época y el momento histórico que le tocó vivir, luchar y morir a ese gran hombre. Bueno, pues como dije en capítulos anteriores, aquí en este libro, en la parte final, yo recogí testimonios un poco compactos, muy resumidos, de historias que no pude, bueno, pues incluir en él porque los protagonistas, los que me las contaron, prefirieron el anonimato, pero no el silencio. Así que bueno, en el día de hoy voy a hablarles de lo que me contó un hombre que yo, bueno, pues preferí llamar Sabinita. Cuando conversé con él, preferí llamarlo así, porque de cierta manera esa era la forma en que tenían de dirigirse a él sus amigos, porque era un hombre extremadamente menudo, pequeño en estatura, pero con un corazón inmenso y con un espíritu extraordinario. Sabinita vivía cuando era joven, ya en estos momentos él pasa los 70 años, aún no sé si vive, yo lo conocí en el 2000, en el año 2000, y bueno, luego de abandonar la isla, él se quedó viviendo en la zona de Manicaragua, donde podía, y ahora les cuento por qué. Él, bueno, pues cuando llegó a Cuba, toda esa pandilla de delincuentes y de bandidos que se instauraron en el poder, él era apenas un jovencito, muy jovencito, apenas había alcanzado la mayoría de edad y vivía en una zona cercana a, bueno, pues el territorio del Escambray conocido por Jibacoa. Él me cuenta que él inmediatamente se, bueno, pues, se dedicó a hacer dentro de lo posible, bueno, pues, la frontalidad hacia el régimen y adoptó distintas posiciones como cubano que siente la necesidad de evitar que en su país se instaure un régimen comunista, se instaure un régimen despótico.
Él, cuando supo que yo estaba haciendo la investigación y que estaba recogiendo testimonios por el compendio que yo quería armar primero para hacer este libro, me dijo un día: yo sé dónde hay gente enterrada en esas montañas. Y es que en los primeros años en que empezaban a fusilar y en el que acabaron con la vida y con la tranquilidad de esas montañas, no siempre se los llevaban a fusilar a los lugares creados para esto. Hubo ocasiones en que los fusilaban allí en medio del monte. Yo te puedo contar, porque sé dónde fusilaron a pues los que estaban yendo a alzarse o los que estaban alzados, y los enterraron allí mismo en medio del monte. Yo sé dónde están. Bueno, yo odio salvajemente a Fidel. Él es el culpable de todo. Yo soy un hombre que no firmo nada que sea que ocurra, nada que me den a firmar mientras este hombre esté en el poder. Él es muy malo, es un asesino. Él fue el responsable de toda esa acción de mandar a fusilar, porque si bien es cierto que no mandó directamente a fusilar a todos y a cada uno, sí dio la orden, y todos los demás que tuvieron en su cargo esa capacidad para dar decisiones, bueno, pues ordenaron fusilar y decían: Fidel dijo, Fidel dijo. Él me dijo, yo cuando joven, cuando me decidí manifestar en contra de todo lo que se ha vivido aquí, y fui apresado y fui pues acusado de estar en todo el asunto de alzarse, yo pues no tuve otra opción que soportar ese régimen de cárcel, soportar ese régimen de cautiverio, porque no nos daban otra opción. Él me dijo: a mí me llevaron para la cárcel en Pinar del Río y yo estuve allí todo, pues el tiempo que ellos pues mantenían el control férreo. ¿Por qué ellos le decían a Pinar del Río cárcel? Porque a muchos hombres y a muchas familias del Escambray los llevaron a vivir allí a lo que se llamó pueblos cautivos, y entonces no los dejaban venir a sus pueblos de origen, no los dejaban salir de allí. Y aunque el régimen decía en todas partes que eso era para protegerlos, ellos se consideraban prisioneros, ellos se consideraban cautivos, y entonces, bueno, pues llamaron a toda esa cantidad de locaciones que se hicieron en la zona de Pinar del Río, las llamaron cárcel. Pero ¿qué sucede con este señor? Que después que él estuvo muchos años en Pinar del Río y vivió allí en el régimen de cautiverio, de los que después en la historia se ha conocido como pueblos cautivos, él decidió regresar allí a la zona de Manicaragua. Pero ahí fue donde se le presentó el otro problema mayor. Y es que le dijeron: tú vas a venir aquí, a vivir aquí en Manicaragua. Para esas montañas tú no puedes subir. Y yo le pregunté: ¿pero por qué? Y me decía: yo no sé por qué, pero si en algún momento en el pasado yo dije: a mí tú no me das órdenes, y decidí subir para allí, ir allá arriba, allá iban detrás de mí los de la seguridad del Estado. Y lógicamente me bajaban y me decían: si te volvemos a ver allá, te vamos a llevar preso. Bueno, entre otras imposiciones, esos militares le decían a él que se regresara a Pinar del Río. ¿Por qué razón? Porque allí era donde él había estado
por 30 años viviendo, y para allí era para donde a él lo habían llevado obligado y acusado de colaborar, de estar en contra del régimen y de no aceptar el dominio de pues el gobierno comunista que se había instaurado en Cuba. Y él, pues me dijo, mis nietos me han venido a buscar, mis nietos cada rato vienen hasta acá, quieren que yo me vaya otra vez para allá, para Pinar del Río, y yo no me quiero ir porque yo nací aquí, yo viví aquí, yo no quiero irme de este lugar. Yo, pues no tuve otras palabras que decirle a aquel hombre, no tuve otras maneras para darle ánimo, porque entendí cuál era su gran frustración, pero además la rabia y la impotencia con la que este hombre, pues hablaba conmigo, contándome la manera, el cautiverio al que había sido sometido por tanto tiempo. Pero lo que más me impactó de él y con lo que más yo hubiera querido trabajar con él, colaborar con él, hubiera sido con este tema de los lugares donde él, donde él decía que él sabía que había hombres enterrados y que nadie nunca tuvo otra información. Tanto fue así que en algún momento yo, creí que era mejor que él de cierta manera me indicara por qué parte de el Escambray, por qué parte de aquellas montañas él creía que se podía ir para descubrir, para encontrar lo que ya él me había adelantado, que eran lugares donde estaban enterrados los que fusilaron. Y él me contó que como él era más pequeño, como él todavía no era un padre de familia, él estaba por las noches, por las tardes, o sea, andaba por allí, por la zona, y que en una ocasión él vio cómo, pues citaron a toda la gente que vivía en aquel caserío, los pusieron en un lugar, pusieron las luces de todos los carros a alumbrar bien, y allí en medio, en el descampado del terreno, con los campesinos o los que vivían en los alrededores, pues llegaron los militares y trajeron a varios hombres, les hicieron allí un juicio que en el sentido un poco atendiendo a cómo es la historia, pudiera decir un juicio manigüero. ¿Por qué? Porque fue en medio de la manigua. Otros vinieron y lógicamente aquí se pierde el sentido de qué es juicio, porque eso, qué es juicio, qué es tribunal y qué es leyes, porque allí ni había abogados, ni había nadie, solo unos militares que, pues para dar un escarmiento, le dijeron a todo el mundo, aquí los vamos a fusilar porque ellos son traidores, porque ellos son contrarrevolucionarios, porque ellos se alzaron, porque ellos están colaborando. Algunos, nadie conocía a aquellos hombres, nadie sabía quiénes eran. Los trajeron hasta allí, pero los que estaban alrededor en aquel lugar apenas conocían la historia de aquellos señores a los que acusaron de traidores y pasaron a fusilar. Ahí mismo lo fusilaron delante de todo el mundo. Y él me decía que allí nadie le importaba si había niños, si había alguien, tampoco a nadie le importaba si era verdad o si era mentira, y mucho menos si había justicia en todo aquello, puesto que eran campesinos que apenas conocían de leyes, pero también estaban aterrorizados. Estaban todos aterrorizados, estaban todos con mucho miedo, y a nadie se le pudo haber ocurrido protestar, pedir una explicación. Entonces él relata que los agarraron y se los llevaron para pues enterrarlos, y que él estuvo mirando, él estuvo observando, y desde las sombras y un poco más escondido, pues estuvo buscando la forma de observar el procedimiento, y vio cómo los llevaron hacia un lugar, los abrieron huecos en la tierra
los sepultaron. Entonces él, pues se dio a la tarea de mirar bien en medio de la oscuridad y tratar de buscar un poco de orientación para saber en qué lugar y después poder avisar. Había visto cómo uno de esos hombres se supo allí entre los que estaban comentando que estaba en la familia de alguien de una señora que él conocía y que vivía también en esa zona campesina. Él me relató que unos días, esa noche apenas pudo dormir, estaba en un grado de desespero, pero también de vigilia por razones lógicas. Había visto fusilar hombres, no sabía quiénes eran, pero sabía que eran hombres que estaban contra el comunismo y que además no los fusilaban porque hubieran hecho algo espantoso, o sea, eran inocentes. Y que al siguiente día no quiso volver allí al lugar por temor a que hubieran dejado alguna vigilancia en la zona. Pero pasados unos días, él regresó allí y tomó las referencias en la geografía, en el terreno, de dónde estaban y demás, para podérselo decir a los que en algún momento indagaran y a los que pues pudieran acercarse a la madre de uno de esos jóvenes. Los hombres que fusilaron eran jóvenes. Pero ¿qué pasa? Me cuenta él, que en esos mismos días, posterior a ese fusilamiento y posterior a esos hechos, él recibe la información de que están organizando allí en la región donde él vive, en aquella zona, están organizando un grupo para alzarse. Y él decide, pues unirse a ese grupo y alzarse allí en esa zona de lo que antiguamente se conoció como región Escambray. Lógico, esta situación él la vivió de una manera vertiginosa en el sentido de que no recuerda exactamente bien muchos detalles, pero sí recuerda que cuando él recibió la información de que iban a alzarse, él inmediatamente trató de mandarle un recado a la señora para que supiera dónde estaba el hijo, pero no se sintió totalmente confiado y tuvo mucho cuidado. Pero le llegó la esperanza de que tal vez aquello en Cuba no durara tanto, que pudieran derrocar. Y ya entonces él, cuando estuviera en la posibilidad directa, iría a ayudar a su conocida, a la madre de uno de los enterrados allí en el Escambray, a que pues hiciera una gestión para recuperar el cadáver, el cuerpo de su hijo y darle cristiana sepultura. La historia es muy larga. ¿Por qué razón? Porque él pudo volver allí cuando habían pasado habían pasado más de 30 años. Él después estuvo preso, después se lo llevaron para los pueblos cautivos y cuando regresó a Manicaragua, él quiso volver allí, pero ya habían pasado más de 30 años. Y buscó la forma de acercarse, buscó la forma de ver para poder al menos saber dónde estaban enterrados esos hombres. Y resultó que, la geografía del terreno había cambiado mucho. Apenas se orientó en el lugar, pero no supo exactamente, no pudo encontrar. Él había dejado de referencia a árboles, una palma, algo así, pero ya las referencias en la geografía del terreno no estaban como tal y tuvo que regresar a Manicaragua. Pero bueno, como siempre, algunos comentarios se hacen y al parecer esto fue lo que catapultó esta historia de que no lo dejaran subir al Escambray. Esto que les cuento no es el único suceso que yo escuché, no es la única historia que yo
recogí. Aquí quedan muchas historias por contar, porque como una vez más les voy a decir, hubo cubanos que prefirieron el silencio, el anonimato, pero no el silencio. Así que amigos, aquí te invito, aquí estaré próximamente con otra historia para contar, y ten en cuenta que en esa zona, en el Escambray, hay muchos hombres bajo tierra que el régimen los fusiló, los enterró y nunca les dijo a su familia dónde estaban. Y que también en esa zona, en distintos lugares donde fusilaron a hombres inocentes, los recogieron, los llevaron para distintas zonas, cementerios, los tiraron allí en fosas comunes y tampoco le dijeron a sus familias dónde estaban. Esta es nuestra historia, es dura, es fuerte. Sé que otros países han pasado por situaciones también espantosas. Pero bueno, esta es la historia que nos tocó vivir a nosotros los cubanos y es la historia que les quiero compartir. Como siempre te pido, si no te has unido a seguir este canal, bueno, pues que hagas lo que tiene que ver con seguirlo, dar clic y sobre todas las cosas compartirlo y llevárselo, enviárselo, mostrárselo a tus seguidores. Porque así como en Nicaragua, así como en la región central de Cuba, hay muchos capítulos de dolor, también los hay en otras regiones de la isla.